Good morning, boys. Today we are going to talking about Antígona using these two concepts, context and identity. Hoy día vamos a desarrollar la temática de contexto e identidad en la obra literaria de Antígona. Por ello, es súper importante que logremos en esta sesión reflexionar en torno a las temáticas que aporta esta obra de Sófocles y que las relacionemos con los documentos externos que hemos utilizado durante esta primera parte de nuestro programa, que sería el texto de Antígona y el capítulo 8 de la República de Platón. En primer lugar, cabe señalar que Sófocles nació en Colona, localidad que hoy forma parte de Atenas, actual Grecia, en los años del 495 al 406 a.C. Es considerado uno de los grandes poetas trágicos y se da precisamente la anécdota, por así decirlo, que comenzó esta carrera dramática, esta carrera poética a los 16 años, como director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina. Yo me imagino que ustedes conocen bastante bien lo que se refiere a esta batalla, sobre todo cuando les mencione quién fue en el fondo su participante y a quién vencieron. A Jerjes. Es en esta batalla en donde 300 hoplitas espartanos se sacrificaron para ganar tiempo y que así las ciudades-estados griegas lograran vencer a los persas en el año 486 a.C. Esta batalla fue un combate naval, ¿ya? En donde vencieron por mucho a las tropas persas. Y obviamente no podemos olvidar, ¿cierto?, la obra cinematográfica 300 que hace referencia a este gran evento. Y precisamente fue Sófocles quien fue elegido como director en el fondo para celebrar esta victoria. Sabiendo esto, posteriormente él se da a conocer como autor, ya de una manera mucho más popular, a derrotar a Esquilo, otro gran autor de origen griego, ya quien hasta esa fecha había ganado todas las batallas teatrales de representaciones dramáticas durante las fiestas dionisíacas que se celebraban en Atenas, en donde realizaban ellos estos concursos teatrales. Y Sófocles precisamente le ganó, ¿ya? En este contexto es cuando nuestro autor produjo muchas obras de carácter trágico, de carácter dramáticos. Se cuenta que son más de 120 obras, pero actualmente solo se conservan 7 tragedias completas, que vendrían a ser Antígona, que es la obra literaria que nosotros estamos trabajando, Edipo Rey, Áyax, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colona y Electra, que debo decir que en lo personal es una de mis obras literarias favoritas. Este autor no gustaba mucho de la política, pero sí la cuestiona bastante y estas situaciones las expone dentro de sus obras. De hecho, es uno de los temas que vamos a discutir más adelante de esta presentación. Y es precisamente que en Antígona él presenta 3 grandes ideas. Por una parte, y que es lo sustancial, la oposición de 2 leyes, ya que son fundamentales en el fondo para el desarrollo de este conflicto. Por una parte, las leyes humanas, que son las leyes que representan a la ciudadanía, al Estado, y por otro lado, las leyes divinas, ¿ya? Que están vinculados con la sangre, con los ancestros, que tiene que ver con todo este derecho de la sepultura y de cumplir con las pautas sociales establecidas por los dioses durante esta época. Recordemos, ¿cierto?, que dentro de la ideología griega, ¿cierto?, se asumía que el actuar humano estaba supeditado a los deseos divinos,
¿ya? Por lo tanto, nada de lo que se hacía, ni las guerras, ni las leyes, en el fondo, ni el formato social o cultural que ellos sostenían, era porque sí, sino que tenía una explicación divina. Y en base a la obra literaria, sabemos que es precisamente la tiranía de Creonte lo que genera, en el fondo, este conflicto al darle el favor a Eteocles, ¿ya? Desatando de esta manera el destino trágico tanto para sí mismo como para Antígona. Creo que es importante recordar brevemente el argumento de esta obra literaria. Dentro de la línea argumentativa de Antígona, entonces, tenemos ya en nuestra introducción que se nos plantea que Edipo ya ha fallecido en su exilio. Quien lo acompaña en su exilio es precisamente Antígona. Y ella se entera que Eteocles y Polinices se enfrentan a muerte por el derecho de gobernar a Tebas. ¿Ya? La idea era en un principio que Eteocles y Polinices debían turnarse. Sin embargo, Eteocles se niega a entregar el trono y Polinices entonces decide juntar a un grupo de soldados y enfrentarse a su hermano por su derecho a gobernar. Al finalizar esta batalla, ¿ya? Que finalmente es un fratricidio, Creonte, tío de Eteocles, Polínice, Antígona e Ismena, decide rendirle honores únicamente a Teocles. ¿Por qué? Porque él estaba defendiendo en el fondo los bienes ciudadanos, ¿ya? En este contexto, Antígona decide dar cuenta de este error, ¿ya? Porque en el fondo ella establece que Creonte está yendo contra las leyes divinas, está poniendo su razón, su posicionamiento como rey, su poder por sobre el poder divino, y eso no puede ser, ¿ya? Y en este mismo contexto, Antígona enfrenta a su hermana Ismena o Ismene, ¿ya? Desde el punto de vista de que o honra el linaje o termina siendo indigna de sus antepasados. Tenemos que considerar que ellas ya tienen toda una historia trágica de por medio, porque en el fondo ya no existe un sujeto masculino que las esté protegiendo. Su padre Edipo cometió el error de casarse, ¿cierto?, con su propia madre, lo que genera en él un autocastigo, ¿cierto?, en el exilio y que se arranque sus ojos. Al mismo tiempo, eso trae las desgracias al pueblo. Pensemos, ¿cierto?, que las divinidades están actuando en ese momento. Y ahora resulta que Antígona e Ismena no tienen a sus hermanos en una sociedad netamente patriarcal. Desde este punto de vista, entonces, es claro que estamos presentes en un mundo que está dominado por el sujeto masculino, en donde esta sociedad patriarcal está estrechamente vinculada también con los tipos de gobierno que nos presenta el capítulo 8 de la República de Sófocles, ¿ya? En donde nosotros vimos en el fondo cómo se desarrollaba la democracia, ¿cierto? En donde el gobernante sabio se ve sustituido por la fogosidad y la simpleza, en el fondo, por el amor del dinero de sus gobernantes, ¿ya? Tenemos después la oligarquía, ¿cierto? Que va a ser este régimen en el que mandan los ricos, que ellos se posicionan a partir de la coacción y la coaptación a través de la aprobación de las leyes suntuarias, de votos secretos, de consenso, y al único que se dedican es la acumulación de bienes, ¿ya? Y desde este punto de vista es súper importante considerar este contexto, porque Platón, en el fondo, en su obra La República, sostiene que los juicios políticos no pueden depender de las mentes débiles. ¿Y quiénes son las mentes débiles? Precisamente las mujeres y los niños. Que recordemos que en esta sociedad patriarcal se movilizaban únicamente dentro de los espacios privados. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer estaba supeditada al hogar, estaba supeditada a las labores domésticas y estaba supeditada a lo que dictaminara el hombre, ¿ya? Que de por sí era el sujeto de poder. Nosotros en esta imagen de Rebecca Hending
vemos a las hermanas Antígona e Ismena y ustedes pueden observar, ¿cierto?, que ambas están presentes con dos colores distintos, uno en color rojo y la otra en color azul. Quiero que sostengan esta imagen de la distinción de los colores tan, en el fondo, rivales entre sí, tan llamativos también entre sí, porque va a hacer referencia a las características particulares de cada una y al rol que ellas van a jugar dentro de esta obra literaria en su posicionamiento como sujetos femeninos, en forma de cómo han construido su identidad, cuáles van a ser los valores y hacia dónde van a apuntar, ¿ya? Y precisamente este vínculo con el conflicto dramático de la obra de Sófocles. Para continuar y que no perdamos la línea, entonces estamos hablando del contexto sociopolítico, ¿cierto? Ya dijimos respecto de la timocracia, la oligarquía, luego llega la democracia, ¿cierto? Bajo este concepto de Platón, en donde en el fondo se genera una libertad absoluta hasta el punto en donde no hay necesidad de una obediencia y de esta se deriva finalmente la tiranía. La tiranía es el resultado de la libertad excesiva de la democracia y en el fondo tiene como principal personaje a un líder en el fondo que gusta de las entrañas descuartizadas, por así decirlo, ¿cierto? Porque reduce toda libertad en esclavitud, es un caudillo del pueblo, es el lobo dispuesto a, ¿cierto? Y precisamente esta batalla entre Eteocles y Polínice genera la construcción de este tío Creonte como un tirano, ¿ya? A quien Antígona se va a ver vista en el fondo a enfrentar, ¿ya? Durante la tiranía se fomenta el poder, que es uno de los elementos fundamentales en este contexto, ¿cierto?, masculino del patriarcado. Este fomento del poder lo que pretende es deshacerse en el fondo de la gente que no responde a los requerimientos por parte del tirano y genera una falsa compasión como una fachada, ¿ya? Razón por la cual nosotros podríamos empezar a conversar y a reflexionar, por ejemplo, respecto de por qué Creonte le otorga el favor a Teocles y no a Polínice, ¿ya? Y desde este punto de vista, ambos elementos, tanto el contexto como el poder, si se dan cuenta en la imagen, ¿cierto? Está cada concepto posicionado en un extremo al otro y en el centro tenemos el concepto de identidad. No lo puse ahí de forma espontánea. Claramente eso tiene una idea muy deliberada, muy reflexionada, porque tiene que ver con la desobediencia civil que presenta Antígona, versus también la obediencia que pretende buscar Ismena. ¿Ya? Recordemos que en esta sociedad patriarcal, en el fondo, la figura masculina es quien protege a la figura femenina, quien es considerada como un sujeto débil, que no es capaz de desempeñarse y que de hecho sus facultades ni siquiera alcanzan para desarrollar un pensamiento crítico. Y aquí tenemos precisamente a una mujer que va a ir en contra de todos esos preceptos, ¿cierto? Que va a transgredir en el fondo el rol femenino y se va a posicionar de una manera súper disruptiva para el gobierno de Creonte y le va a significar un conflicto, porque ya no es un conflicto solo en términos familiares, sino que también un conflicto político, porque estamos hablando de la hija de un rey, es decir, de una princesa, quien además es la prometida de su hijo, ¿ya? Desde esta perspectiva, nuestro contexto y el poder lo que provoca en el fondo en este personaje femenino es una batalla de voluntades. A ver quién es más fuerte, la mujer contra el Estado o el Estado contra esta mujer que ya no tiene absolutamente nada que perder más que su honor y ella no está dispuesta a perder su honor. Para Ismene, desafiar a los ciudadanos es un gesto excesivamente sin sentido, ¿ya? Porque ella en el fondo aboga por la preservación del sujeto. Ella defiende la supervivencia.
Pero para Antígona, la muerte en el fondo vendría a ser el lugar más honroso porque desde ese punto de vista ella va a poder generar el rito fúnebre para su hermano, ¿cierto? Recordemos que estos son sumamente importantes porque era la única manera de poder llegar a, a la tierra prometida, por así decirlo. Ya nosotros sabemos que ellos tenían ritos súper específicos en donde brindaban honores a los dioses para poder pasar de esta realidad de su mundo griego, ¿cierto?, al mundo ya em, divino y de esta manera ir cumpliendo el destino. ¿Ya? Para ella la lealtad es fundamental porque también está vinculado con el amor fraternal. Y ellos ya la perdieron todo. Ellas ya han vivido una tragedia tras tragedia en el fondo. Los dioses las han puesto en ese lugar y Antígona ya está en un momento de su vida en el que ella cuestiona entonces por qué los dioses las han puesto en ese lugar tan conflictivo, por qué las han traído con tanta tragedia. Entonces ella asume que tiene un rol hacia sí misma, hacia sus antepasados, ¿cierto? Hacia sus hermanos, hacia su hermana, hacia su padre, hacia su madre, y un rol social también de transgresión, que es lo que ella quiere representar en el fondo. Ella le quiere decir a Creonte que él como ser humano, como gobernante, no puede estar por sobre los dioses, que ese es un error, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera ella establece su vínculo con Creonte, su vínculo con el poder y con este contexto tan machista? A través de este desafío por medio de su identidad. ¿Ya? Esta obra literaria en el fondo nos presenta una reflexión sobre lo que es la sumisión y la resistencia al poder y al control. Y desde este punto de vista nosotros podemos rescatar el concepto de la misoginia, ¿ya? Bastante popular y que se desarrolla también en otras obras literarias por parte no solo de Sófocles, sino que también de los otros autores griegos que hemos ido trabajando a lo largo de nuestros años escolares y que sugiero que ustedes también en el fondo desarrollen una lectura particular. Entonces, precisamente Antígona anticipa a su hermana, la cuestiona, porque vamos a ver si vamos a tener a dos mujeres contra el Estado o a una sola, cada una a partir de su posicionamiento femenino respondiendo a los requerimientos propios de las circunstancias. Y ella le dice: tú, Ismene, mi querida hermana, que conmigo comparte las desventuras que Edipo nos legó, ¿sabes de un solo infortunio que Zeus no nos haya enviado desde que vinimos al mundo? Este cuestionamiento que ella hace desde el principio de la obra dramática ya nos está indicando en el fondo que ella está cuestionando su rol, que ella se está cuestionando como mujer, que ella está cuestionando su grado de participación dentro de los acontecimientos. Es decir, ya qué pueden hacer. Ya no tienen nada más que perder porque literalmente los dioses les han arrebatado todo, ¿cierto? Entonces ahora ellas, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el mensaje en el fondo? Ismene claramente no está de acuerdo con esto porque ella aboga por la supervivencia, o sea, ella de todas formas está pensando siempre en lo que es la herencia, ¿ya? Pensemos que eso también es súper importante porque en el fondo ella está respondiendo al rol que debiese tener la mujer, que es reproducirse, ¿cierto? Y generar descendencia. Y el mayor gesto de desafío que Antígona pudo haber desarrollado es colocarle cierto polvo o tierra en el cuerpo de su hermano Polínice para representar la sepultura. Y en este contexto Antígona le dice a Ismene: él es mi hermano y también es tuyo aunque tú no quieras. Cuando me prendan nadie podrá llamarme traidora, porque en el fondo ella está respondiendo a los requerimientos divinos. Ella está viendo mucho más allá de lo que la humanidad puede, en el fondo, pretender conocer, pretender desarrollar, ¿ya? E Ismene le responde: hay que aceptar los hechos,
porque somos dos mujeres. Fíjense en esta frase, somos dos mujeres incapaces de luchar contra hombres. Es decir, aquí ella ya está diciendo que estas mujeres son sujetos sumisos, pero Antígona le dice que nadie va a poder llamarla traidora. Es decir, una cosa es lo que la sociedad me dice que tengo que actuar y otra cosa es lo que yo puedo hacer a partir de este amor filial que yo tengo, de este amor fraternal, ¿cierto? Y lo que puedo lograr en el fondo al dirigirme a un gobernante que no está actuando como debiese, ¿ya? Ismena le insiste y dice en esta frase, ellos tienen el poder, son los que dan órdenes y aquí hay que obedecer estas y todavía otras más dolorosas. Pero Antígona, ¿cierto?, va a proseguir con esta idea de darle sepultura a su hermano, lo que finalmente va a terminar desatando su destino tan trágico. Desde este punto de vista, jóvenes, yo quiero que ustedes reflexionen respecto a cómo se va construyendo la identidad de los personajes, es decir, cómo el contexto sociopolítico y cultural, por ejemplo, va definiendo el actuar, el pensar del sujeto masculino, ¿cierto? Representado en este caso por Creonte y por el novio de Antígona. ¿Ya? Porque son en el fondo los que nos muestran las mayores intervenciones dentro de esta obra dramática. Y por otro lado, cómo se va posicionando la mujer. Aquí nosotros tenemos a dos personajes femeninos que yo creo que hay que darles el lugar que les corresponde a cada una. Son dos personajes que en cierta medida se oponen, pero ninguna tiene la verdad absoluta, porque en el fondo va a depender de la mirada que nosotros les vamos a dar a este sujeto femenino. La identidad va a constar de múltiples perspectivas, tiene voces, ¿ya? Y tiene distintas representaciones en sus personajes. Tenemos por una parte, por ejemplo, lo que nos quiere transmitir el escritor en este contexto, ¿ya? Colocándonos a una mujer como protagonista. Tenemos por otro lado la representación en sí misma de la figura femenina y la figura masculina dentro de la obra y por otro lado la interpretación de la identidad que ustedes como lectores le pueden aportar a esta obra dramática. Y por ello los invito a desarrollar el siguiente desafío. Vamos a pensar y vamos a asumir, ¿cierto?, que el teatro durante esta época forma parte de la democracia ateniense. Por lo tanto, los invito a escribir un comentario respecto, primero que todo, las motivaciones que tiene Sófocles en posicionar a una mujer como personaje principal y que cuestiona un Estado, porque esto no es una idea de que le surgió de la nada y que en el fondo él dijo, me parece esto interesante, lo voy a hacer. No, para nada. Es deliberado, ¿ya? Entonces quiero que ustedes en el fondo piensen y reflexionen por qué Sófocles decidiría colocar a una mujer como personaje principal si nosotros además pensamos que esta obra fue representada frente a todo el público, ¿ya? Frente en un teatro, en un marco de gobierno democrático. ¿Cómo creen ustedes que este público habría recepcionado la temática que él plantea, ya, dentro de este mundo tan deliberadamente gobernado por hombres y que lo vinculen también con nuestra sociedad? ¿Desde qué puntos de vista podemos establecer similitudes o en qué formas se presentan diferencias, ya sea en la configuración del sujeto femenino y del sujeto masculino, de cómo ellos construyen sus identidades, de las visiones de mundo que se van generando o cómo el contexto en el fondo va influyendo y va determinando la construcción de identidad de los sujetos? Los invito a reflexionar respecto de eso, jóvenes. Espero que a través de este PowerPoint les haya quedado mucho más claro lo que hemos estado desarrollando a lo largo de las clases y que podamos en el fondo seguir con estas temáticas en las siguientes obras literarias. Al final de esta presentación están las referencias bibliográficas si usted quiere complementar. Lo invito a revisarlas. Usted sabe que siempre es importante sostener la probidad académica. Así que me despido. Para la próxima. Goodbye, boys.